Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Pues hoy las Creative Talks están de fiesta, Fernanda Rocha, porque tenemos invitados especiales que siempre habíamos como grabado en líneas de tiempo distintas, pero hoy por primera vez en los estudios de las Creative Talks están dos grandes amigos nuestros. Estamos muy emocionados porque ha sido un fin de semana y varios días de mucho trabajo y mucha intensidad. Y esa es la razón principal por la que no habíamos grabado el podcast, pero quisimos hacer esta versión especial. Y sí, tenemos con nosotros a Luis Armando y a Imelda Schofield. Siempre tengo miedo de pronunciar mal tu apellido. Imelda Schaeffer. Schaeffer. No es como shuffle de iPhone. No. Lo siento, perdónenme. Aquí se nota que no sé hablar francés. Y hola, Luis. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Además, tienen que saber que Cesc, la compañía que representan ambos, ¿no? Son nuestras mentes creativas, financieras y de consejo empresarial detrás de todas las decisiones que tomamos dentro de Blackwood. Inclusive acabamos de pasar 4 días enteros, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo. Prácticamente paramos media hora para jugar una carrerita de Mario Kart y pues como que eliminar la amistad que había, ¿no? Y la verdad es que quiero agradecer porque ustedes son los ángel de la guarda, ¿no? Detrás de este robot negro que estamos intentando armar. Y les agradecemos públicamente esto. Y para las compañías que necesiten intelectualmente, financieramente, empresarialmente un ángel de la guarda de este tamaño, CES Consultores es una de estas compañías que no me cansaré de recomendar, abrazar y agradecer. No, al contrario, para nosotros es un privilegio y creo que hay una custodia mutua y ahí es donde se da el crecimiento y el desarrollo. Es mucha entrega, mucha pasión y creo que uno de los temas que hemos hablado es que definitivamente, más allá del deber, en donde está la moralidad, es porque hay amor hacia los proyectos, creemos en las personas, hay confianza, hay entrega y eso es lo que hace todo posible. Todo lo demás es teoría y creo que está en cualquier lado. El cómo se procesa viene de un sentimiento muy puro hacia realizar las visiones conjuntas. Efectivamente, todo el trabajo es cansado, es muy apasionante, pero es lo que hace que realmente el trabajo no se sienta como forzoso o cansado. Sí hemos pasado estos días con mucha intensidad. 48 horas. Sí, exactamente, pero disfrutamos cada minuto, cada segundo de ello. Y al contrario, siempre lo diremos, es un honor que estemos con ustedes. Y creo que hay algo interesante porque, los que nos están escuchando dicen, pues sí, ¿y eso para qué me lo cuentan a mí, no? El tema aquí es que lo interesante de estos 4 días y de la relación misma que hemos generado entre los 4, creo que hemos logrado que en el Inter, esto que menciona Ime, de que esto que pareciera trabajo o que tenemos la percepción de que la misma palabra trabajo es como fatigante, hemos encontrado puntos en los que incluso cualquier conversación que pudiese parecer inverosímil se convierte incluso en materia prima para reflexionar y para hacer una introspección al respecto. Y ejemplo de esto es algo que John platicaba y que quiero que lo compartas, sobre una analogía que hiciste sobre las maquinitas arcade, que seguro todos recordaremos, y la vida misma y la vida de los negocios. Quiero poner contexto rápido. Primero, todas las conversaciones que tenemos con ustedes, CES Consultores, no son como lenguaje by the book, así de ahora vamos a aplicar la tasa. No, todos son analogías geek para comprender capítulos en la toma de decisiones, ¿no? Sí. Y eso es muy divertido. Una de estas analogías geek es que hace 2 años conocimos a un grupo de chicos que estaban en Guadalajara trabajando en un proyecto de desarrollo de arcade
Para los más jóvenes de este podcast, los arcades son estas maquinitas gigantescas que ibas a las tiendas, le metías moneda y jugabas. Para nuestra edad, cuando nosotros éramos niños, no teníamos tantas monedas para jugar. De hecho, te las volabas del kilo de tortillas. De las tortillas. Entonces, siempre en la tortillería al lado había una tiendita de estas abarrotes que no han dejado de existir. Ahora hay más Oxxo, hay que revertir un poco eso. Pero había siempre un arcade. Y te gastabas, en lugar de pedir un kilo completo, pedías como, pues, como un poquito arriba de medio kilo para que no se viera mal. Y eran estas moneditas que te sobraban, te echabas 1 o 2 jueguitos, ¿no? Arcades. O checabas en el piso a ver si no había alguna moneda por ahí perdida Sí. y ya con eso podías jugar. Y entonces jugabas, ¿no? En aquel momento los videojuegos pues no eran tan avanzados como los que jugamos hoy en Xbox o Nintendo. Eran arcades. Y los arcades eran minijuegos hechos para matarte y estuvieras gaste y gaste y gaste y gaste por las vidas. O al menos eso te hacían creer. Sí, entonces tú te sentías miserable porque nunca llegabas más allá. O sea, tus habilidades para jugar tenías que gastar mucho dinero, no tenías dinero, por lo tanto no tenías habilidades y tenías 1 o 2 monedas y tu juego era muy corto. El suficiente también como para que tu mamá no se preocupara de que ya tenías mucho tiempo también, ¿no? O no fuera por ti. Sí, que te cachara jugando maquinitas porque entonces ya nunca te iba a pedir que fueras a las tortillas y se acababa tu diversión. Entonces, hoy esta maquinita de los chicos de Guadalajara ya la compramos, tenemos cada uno de nosotros en las casas uno, algunos de nuestros amigos también, y te das cuenta, si hoy fuera nuestro niño estuviera aquí presente y de repente tienes esta maquinita en tus manos, prácticamente eres millonario. Porque ya no tienes que gastar monedas. El concepto de economía se diluyó frente a la acción jugar videojuegos. Y me pasé 2 noches antes de que ustedes llegaran a hacer esta sesión de 48 horas con nosotros, sin parar. Bueno, son 8, son continuas en los últimos 4 días. Pues jugué maquinitas y me puse a jugar, por ejemplo, Michael Jackson Moonwalk y nunca lo había acabado. Y en esta ocasión lo acabé. Y no me gasté tantas monedas como hubiera imaginado cuando era niño, ¿no? Entonces, cuando platicábamos de esto en el auto, empezábamos a separar todos los elementos que conformaron este fenómeno. Y teníamos la moneda que reflejaba la escasa economía y, por lo tanto, la mentalidad de no mames, nunca la voy a acabar, no mames, este juego es para ricos, etc. Y te haces tus limitaciones. Y de repente, hoy que eres adulto, que es exactamente el mismo problema, mis habilidades en la maquinita no cambiaron y me vuelvo a topar con la maquinita, solo que con una mentalidad de ahora soy ilimitado. Y eso cambió la regla de juego. Sí, definitivamente dentro del análisis, por así decirlo, o descomposición de todos estos temas, el cómo cambia la percepción, ahora lo traducimos a la vida de adultos, que siempre hemos dicho que al final del día somos niños jugando a ser adultos, eso es la adultez, ¿no? Niños que creen que saben a lo que están jugando y con qué reglas están jugando los juegos, ¿no? Y que creemos que sabemos cuál es la meta. En este sentido, cuando tenemos un presupuesto, por ejemplo, 2 pesos, seguimos replicando este modelo de, no, pues claro, esta empresa puede hacer una super campaña o puede hacer lo que sea, pues claro, porque tiene un buen de dinero, ¿no? Porque ya levantó un buen de capital. Y te das cuenta que no es cierto. Todo está en la creatividad. Y todo está en la soltura que tú tengas de tus recursos. Porque cuando tú tienes 2 pesos, los usas creativamente y los usas sin miedo, los usas convencido de lo que van a lograr. O sea, este efecto de llegamos a la meta con una ficha, ¿no? O con 2 fichas, porque la creatividad fue la moneda de cambio y no tanto los 2 pesos. Y cuando ves empresas que tienen muchísimo presupuesto, dicen, ahí está, ¿cuántos necesitas? ¿No? 1 millón diario, pues yo te lo alimento y nunca llegan a nada, o son estas empresas que crean burbujas que nunca dan el resultado que se espera y decepcionan y fracturan la confianza. No es un tema de dinero, es un tema de mentalidad. Cuando tú crees que eres ilimitado, te ayuda mucho a convencerte de tomar mejores decisiones porque ya no hay estrés. Estás relajado, estás tranquilo. Y cuando tú estás en este estado de relajación constante del uso de tus recursos, es cuando das las mejores respuestas. Pero siempre cuando estás en el examen, ¿no? Y quieres estudiar en el examen, así que ya no me sabes la respuesta y quieres estudiar ahí, te estresas tanto que pues contestas lo que sea y te va mal. Cuando ya estás tan relajado de, mira, con que saqué 6, ¿no? Y ya creo que ya saqué lo que tenía, haces este ejercicio de pues a ver qué sale y generalmente te va mejor de como te iba antes, porque el conocimiento ahí está, solo que el estrés es un gran opresor. Y tampoco que yo les decía, y siempre soy como esta
esta voz de tampoco me quiero escuchar como toda esta sarta de charlatanes que dice que la ley de la atracción. Creo que esto que estamos platicando va más allá de eso. Se trata no solamente de pensar, no tengo monedas ilimitadas, sino justamente como lo menciona Luis, de decir, ok, tengo en la mente que mis monedas son ilimitadas y sé bien que tengo 10 monedas y para mí esas son las ilimitadas, ¿no? Quizás para alguien ilimitado es 1,000,000 o infinito, cada quien define eso, pero si tienes 10 monedas, 1,000,000 o infinito monedas, necesitas pensar no solamente, las tengo, sino justamente esta liberación de esto me puede ayudar a generar más y no el estrés de, solo tengo 2, es lo único que puedo hacer, es lo único que puedo dar, sino justamente es ahí donde entra la creatividad. Y justo hablábamos y John decía, jugué pensando que ya no tenía monedas restringidas, sino ilimitadas y me gasté al final del día las mismas monedas que cuando era niño tenía, ¿no? Y entonces, si hoy John hablara con ese niño y le dijera, no te preocupes, con estas 2 monedas vas a llegar al juego final, seguro lo hubiera logrado. Sí, es un cambio de psicología. Hace 3 semanas, y lo comentábamos en el auto, Fer lo comentó, hace 3 semanas estábamos colaborando con Fundación Telmex, uno de nuestros clientes, en un proyecto que hacemos cada año en el Auditorio Nacional, donde tenemos speakers internacionales. Bono de YouTube, estuvo el corredor Usain Bolt. Y una de las cosas que ocurrían en ese tema es que cuando tú tienes una limitación generada por tu cultura, ¿no? En el caso de Usain Bolt, por ejemplo, un chico que nació con limitaciones muy puntuales en la pobreza, nació con un tema de disciplina también bastante malo, ¿no? O sea, él lo dice, es como, me chocaba entrenar, me chocaba levantarme temprano, pero cuando te das cuenta que ya eres limitless, cuando te das cuenta que tienes una habilidad y juegas con confianza, empiezas a ver cambios impresionantes. Hubo un ejercicio que en particular nos pareció loco, es el del básquetbol, Fer. El ejercicio trata de esto y lo voy a contar rápido, pero claro. Hay 2 personas, una persona es profesional en básquetbol y una persona es cualquier mortal que quizás nunca en su vida ni siquiera ha botado un balón. A las 2 personas la ponen en 2 rondas distintas, es decir, primero a la persona que sabe jugar básquetbol a encestar y de repente empieza a encestar y termina encestando 8 de 10 canastas. Pasan a la segunda persona que no tiene conocimientos previos de básquetbol, avienta la bola con la intención de encestar, no encesta, a veces sí, a veces no, y termina encestando 2 de 10 canastas. El siguiente ejercicio, que es la parte reveladora, es que a ambas personas les vendan los ojos y entonces le dicen al público que al que es profesional, aunque enceste, le van a decir como abucheos y como ¿no? Como que lo van a sentir mal e inseguro, ¿no? Sí, lo van a provocar para que se sienta pues inseguro. Entonces está el basquetbolista profesional con los ojos vendados, lanza la primera canasta, la encesta, sin embargo la audiencia empieza bu, como haciendo la alusión de pues no la metiste. Y entonces conforme va pasando los tiros, va perdiendo la confianza a tal punto que termina solo encestando 2 de 10. Viene la chica que no tiene conocimientos en básquetbol, con los ojos vendados, empieza a aventar la canasta, la primera no la encesta, sin embargo el público hace como, sí, como si sí la hubiera encestado, y a partir de ahí empieza a encestar y a encestar y a encestar y a encestar, terminando 8 de 10. Esto significa que el parámetro o el algoritmo llamado confianza se convierte en un jugador importantísimo. ¿Por qué quisimos hablar de esto? Porque estamos a punto de terminar 2019. Los que están escuchando este podcast en la línea de tiempo actual es 2019. Estamos a inicios de octubre de 2019. Y se nos vienen momentos interesantes en el 2020. En cuanto arranquemos el 2020, vamos a ser ese niño con 2 monedas frente a una máquina. Y este escenario de saberte que no tienes las habilidades puede ser el fin de muchas de las compañías, proyectos, iniciativas, emprendimientos, de personas que en verdad no se crean que pueden separarse de la mediocridad de las 2 monedas, a hacer irrelevante ese tema y tomar confianza en la ejecución.
como si fuera un limitless la capacidad de monedas que tienen. Sé que suena absurdo en tu cabeza ahora mismo, pero en el término de los dos ejercicios, el ejercicio de las maquinitas y el ejercicio del juego de básquetbol, está demostrado que hay un elemento intangible que tiene que ver con creatividad y confianza para resolver los problemas y encararlos como si no existieran, en términos de esto no me va a matar, esto puedo rebasarlo e inclusive llegar al mismo objetivo de que, bueno, tenía 10 monedas. Y Luis Armando de inmediato empezó a hacer todos los conceptos teóricos que tenía, acomodarlos y dar conclusiones brutales. Bueno, de hecho, una de las conclusiones, y a lo mejor para resumir esta parte, es el hecho de pensar que el elemento intangible dentro del uso de las monedas es realmente la intención. Cuando éramos niños jugábamos para divertirnos. Y realmente nuestro mundo era el arcade. O sea, era como a ver hasta dónde puedo llegar, y era forzar, y era atreverte, y era divertirte. Y esta tendencia del corporativismo, como se ha ido creando, donde lo único que importa es aumentar la utilidad para los accionistas o la utilidad del negocio, la persona, el freelance, termina por distraerte de la intención real. Iniciaste un negocio, sí, tal vez porque tenías hambre, pero ¿hambre de qué? A lo mejor esa hambre era poder cuidar de las personas que están a tu alrededor, de ti mismo, viajar, simplemente dejar un legado, trascender, tener tiempo para jugar, ¿no? O sea, por algo estabas haciendo y traías hambre de todo esto y te distrajiste en un momento dado. Y esto es cuando te distraes y nada más volteas a ver los números y únicamente volteas a ver las dos monedas. ¿Qué sentido tiene jugar? Si te va a dar miedo usar las dos monedas para divertirte cuando tu intención era divertirte, entonces las dos monedas no interesan, mejor regálalas, ¿no? Pero si tienes dos monedas y tienes esta pasión por divertirte y cumplir tu intención, gástate las dos monedas, juégatela toda, claro, con una planeación, con una visión, ¿no? Tampoco vamos a caer en el falso optimismo de porque lo pensaste así milagrosamente se va a dar, a lo mejor sí o no, la probabilidad nos dice que no, pero al menos no dudes en el plan que tú hagas. Si esas dos monedas son porque tienes definido que vas a jugar X número de horas, años, meses, con un caminito definido para divertirte, cuando ya estés aventando la segunda moneda porque te mataron la primera vida y solo llegaste al nivel 5, no dudes en echar esa segunda moneda, pero aprendiendo de qué te falló en el nivel 5, de manera tal que te puedas seguir divirtiendo y descubriendo qué es lo que sigue después, ¿no? Esa sería como una de las conclusiones fuertes. De hecho, una de las cosas padres que estuvimos hablando era de que esta misma analogía tiene varias ramificaciones hacia varios ejemplos y que justamente retomando toda esta parte de la cantidad de monedas, de si tienes un objetivo y si necesitas hacer una estrategia, yo recuerdo muy bien que había amigos, compañeros que mucho observaban. Justamente, o sea, no estás jugando, pero el hecho es de que lo que ahorita sería, estoy investigando. Y había, me acuerdo, revistas justamente de ciertos juegos y ellos compraban lo que digo de, si tienes 5 monedas y en vez de gastarte las 5 de voy a aventarme a ver y sí, con toda la confianza y todo, pero si nunca observaste a los demás jugar, si tal vez con una moneda te comprabas esa revista que te estaba dando los tips de que 2 arriba y 4 abajo te daba este superpoder en este nivel, ¿no? Entonces lo podemos pasar también justamente a proyectos, emprendimiento, es de si en un momento dado sabes efectivamente que tienes un cierto número de monedas, pero hay que jugarlas como si fueran ilimitadas en el sentido de cuando uno se estresa es cuando empieza a hacer errores. Como decíamos, si con esas mismas 10 monedas ahorita no hubiera jamás ganado cuando estaba chiquito, ahorita si hubiera hecho 3, ya, porque tuve esa confianza, pero dentro de todo es buscar de, quiero llegar a este objetivo, pues observo, no estoy gastando, pero estoy observando, tomo el tiempo tomo el tiempo de investigar y más allá de experimentar, ¿no? Y de hecho hasta ahora lo que, pues como nosotros, consultores o otras empresas también es de, oye, yo sé que puedes ayudarme a llegar a este nivel y yo en vez de poner 10 monedas, si tú me ayudas voy a gastar 3. Entonces también es eso, entre amigos era de, oye, ¿cómo lo hiciste? Nos pasábamos tips y todo, entonces se hacía también una comunidad.
Y entre nosotros desde sí puedes y nos echábamos ganas. También eso ayuda mucho a la confianza. Es cuando también tienes el entorno que te apoya en ese sentido, pero es porque te ven apasionado y también porque pediste ayuda. Creo que ahí tocas un tema, bueno, varios temas muy importantes que voy a intentar como separar para después reconectar. El primero de ellos es el tema del tiempo y es algo que estuvimos hablando mucho estos 4 días sobre realmente lo que tú pagas por alguna cosa, llámese jugar un videojuego, llámese comprar X cosa para tu compañía, llámese invertir, llámese lo que sea en la vida, pues en realidad lo que estamos pagando no es dinero, sino el tiempo que inviertes para ganar ese dinero o el tiempo que gastas. Porque igual hablábamos ahorita de las maquinitas. ¿Sabías que si te pasabas 5 horas en las maquinitas, pues habría un regaño de tu mamá porque uno pensaba que ya te habían robado o algo? Y de la otra, ese tiempo quizás lo pudiste haber utilizado haciendo la tarea, etcétera, ¿no? Y aquí viene la segunda variable, que es el tema de la disciplina. Y es algo que hablábamos también, es como, ok, parte de esto que está diciendo Ime de, oye, no solo juegues por jugar y avienta las monedas, sino la disciplina es, lee una revista que hable de los mejores trucos en los videojuegos, habla con tus amigos, que eso me lleva al tercer punto, que es tener un grupo de contención. Yo la verdad es que siempre he crecido en solitario y muchas de las cosas de mi vida se desarrollaron así, pero creo que hoy más que nunca, quizás eso no me afectó tan fuerte en mi vida pasada, ni de niña, ni de adolescente, ni a los 20s, pero hoy que tengo 31 años, me di cuenta y empecé a apreciar y a valorar lo enriquecedor y lo necesario quizás que se vuelve tener un grupo de amigos y de personas, colaboradores, ¿no? Que puedan hacerte una contención, porque tarde o temprano pues uno se emociona jugando, ¿no? Y de repente estás ahí sacando el poder y te da un calambre en la mano de ¡ah, ya no puedo! Y necesitas a alguien que diga, ok, yo juego por ti en lo que te recuperas. O quizás yo te enseño a tomar un descanso o te ayudo, etc. Entonces, creo que estamos tocando varios puntos en el sentido de repensar a qué le estamos invirtiendo el tiempo y repensar con quiénes estamos invirtiendo ese tiempo también es muy importante. Son skills compartidas. De repente tú eres muy bueno para las carreras en el videojuego, pero eres muy malo para la táctica, y entonces te uniste con alguien que es muy bueno para la táctica, pero necesita su ayuda en la carrera. Y creo que también resalto de Ime, es una analogía perfecta sobre, oye, ¿tienes una moneda para comprarte una revista para que aprendas o solo vas a observar? Eso se llama educación. Y en ese momento estamos conectados en internet haciendo podcasts para tratar de darnos tips y tratar de decir, oigan, nosotros estamos observando este juego y viendo estas 2-3 cosas que te pueden ayudar a ti a ahorrarte todo lo que nosotros ya pagamos en esa experiencia. Y porque nos gastamos nuestras monedas para hacerlo. Hacer este podcast es gastarnos esas monedas también. Y ustedes que están escuchando tienen esta ventaja de poder invertir esas monedas de tiempo en cosas que les permitan entender el juego con mayor claridad. Y creo que llegó el momento que sí subrayarlo, aprender, crear comunidad y crear disciplina. Y es que si lo piensan, sobre todo en la consultoría está muy claro, la razón por la que te pagan a ti es para que tú le enseñes a otros a jugar el videojuego. O sea, es prácticamente como, oye, yo ya me sé los trucos, yo ya me sé hablando de las carreras, ¿no? Yo ya me sé las carreteritas, yo ya me sé los mundos y yo ya me sé los poderes y ya te voy a decir qué tienes que hacer. No para que siempre dependas de mí, porque creo que es eso. O sea, no es como para que siempre que necesites pasar el nivel me llames, sino justamente para que tú aprendas y entiendas de qué se trata el juego, cuáles son las reglas, y en el momento que tú decidas puedas jugarlo con la libertad, con la soltura y quizás también con lo que tú vas aprendiendo y vas generando en el juego, porque cada uno tiene un estilo distinto de jugar. Hay quien se avienta a una estrategia de, no, primero voy a atacar. Hay quien dice, no, me voy a esperar y luego me voy a defender. Pero cada quien tiene que, al final del día, desarrollar su táctica de juego. Y con este contexto, les anuncio que CES Consultores, que quien ha seguido este podcast a lo largo del tiempo, sabe que ocasionalmente Luis Armando tiene una sección con nosotros. Ellos van a lanzar su podcast, porque justamente quieren las monedas que traen en la bolsa, compartirlas con ustedes. Cuéntenos de este proyecto. Bueno, se llama Conectando Puntos y es un ejercicio, creo que lo describieron perfecto. Es precisamente el transmitir esta curva de aprendizaje
cuando uno fue a lo mejor demasiado apasionado y te gastaste una bolsita de monedas completas que juntaste de lo que te regaló tu abuelita a lo mejor el año pasado. Y fuiste y te las gastaste en todas las maquinitas, pero aprendiste, sacaste algo, ¿no? Y sacaste buenos tips. Y aparte observaste mucha gente, observaste también cómo jugaban, los estilos, quién se enojaba, quién estaba relajado, quién era inconstante, quién estaba ahí clavado todas las horas, todos los días. E inclusive forjaba ciertas amistades, ¿no? De ir a conectar con las personas. Y todo esto suma que cuando hay un jugador novicio, a veces tu sobrino o tu sobrina que dicen, oye, ¿me enseñas a jugar este juego? Y estas personas jóvenes, que no importa la edad que tú tengas, pero estás joven en el tema de emprender, o en tu propia empresa, aunque sea heredada y ya tenga muchísimos años, y le dices, claro, mira, ¿cuál es tu perfil? Y empieza esta conexión de humano a humano, donde en esta observación y esta experiencia que ya se tiene, empiezas a conectar puntos donde ya no solo es llevarte a centrar tu atención a cómo optimizas tus monedas, ni que cuentes cuántas monedas tienes, sino que construyes toda una narrativa de historia de cuál es la historia que tú estás construyendo de por qué viniste aquí a jugar, qué es lo que quieres sacar de esto, y cómo quieres vivir tu experiencia y al final qué historia quieres contar. Y con esto lo digo porque hay personas que dicen, y me quedaba una rayita de vida y no, hombre, no sé qué pasó y le apreté a todo como loco y ¡pum! Gané, ¿no? O sea, y esa es la historia, la buena historia que contar, es como el drama de la adrenalina, lo viví al máximo y gané. Y hay otros que dicen, solo me gasté una ficha, ¿no? Y no perdí nada de vida. O sea, hasta aquí vemos inclusive qué clase de historia quieres contar de tu empresa. Para ti, ¿cuál es una historia apasionante? ¿Cuál es una historia que es digna de ser transmitida y contada? E identificar esa narrativa es parte de lo que buscamos con Conectando Puntos, el ir creando esta conciencia de identifica cuál es la historia que te quieres contar, por qué te estás contando esa historia, por qué quieres narrarla de esta manera. Y si eres consciente del precio que vas a tener que pagar, o sea, cuántas fichitas vas a tener que invertir para vivir este momento cardíaco de me queda un aliento de vida y gané, ¿no? Y era la primera vez que llegaba con el último jefe y gané la misión. Dices, sí, estás dispuesto a llegar al límite. ¿Y por qué? ¿No? O sea, ¿y por qué quieres llegar de esa manera? O el otro que quiere ser súper precavido y que nunca le peguen ni una sola vez. Esta es la parte interesante de Conectando Puntos, donde mezclamos situaciones desde economía, contabilidad, finanzas, derecho, neurofisiología, ¿no? Sociología, porque al final del día todo forma parte de una gran narrativa social en un sistema mundo, en microsistemas de vida. Y la parte interesante es qué personaje soy en esta gran narrativa y en mi microuniverso, qué historia estoy contando. Hablábamos de que la mejor historia jamás contada es la Biblia, ¿no? Y entonces, ¿yo qué quiero construir? ¿Cuál es mi Biblia? ¿No? O sea, ¿cuál es mi mejor historia? Eso está muy padre porque justamente te vas dando cuenta, ¿no? Y creo que a mí me parece fascinante que tanto Luis como Ime se aventuren en este mundo del podcast porque siento que alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y ese alguien, que mejor que sean ellos, porque de todas maneras alguien lo va a hacer, ¿no? Entonces... Es que ya hay muchos aliens haciendo tonterías allá afuera también. O sea, todos estos vendedores que tienen títulos de vende como perro, o el cabrón de las ventas, o bono varito carito. O sea, ese tipo de neuroventas, ¿no? Es bullshit y de repente el equilibrio de la fuerza necesita las monedas correctas y se agradece mucho que este esfuerzo por transmitir contenido, transmitir educación, ayudar a otros a encontrar sus monedas correctas sea así de ustedes. Se agradece, se necesita. Sí, porque volviendo al tema te vas dando cuenta que el juego no nada más depende de las monedas o del mundo, sino esto que decías, ¿no? De la gente que se mega emociona, eso también influye en cómo juegas, porque igual un día te levantas súper triste y dices, ay, qué perra vida, y empiezas a jugar y te va súper mal, pero quizás no es porque el juego no está en las condiciones óptimas, quizás es porque tú no estás en las condiciones óptimas de jugar y te aferras a querer jugar todo el tiempo y no te das cuenta que de repente necesitas descansar o de repente necesitas una mejor estrategia. Y vuelvo al tema del tener a alguien con quien espejearte, porque cuando estás en el juego no volteas a ver a nadie, es más, estás jugando tan clavado que si alguien te habla y te dice, oye Fer, y tú estás así en el juego, déjame, estoy jugando, ¿no? Y te concentras tanto en el juego que, como dice Luis, a veces se te olvida para qué diablos empezaste a jugar el juego y el que alguien te diga, oye, haz una pausa, hazme caso
y ve que estás haciendo mal esto, y aunque es doloroso, porque a quién le gusta que le digan que juega mal, pero es liberador al mismo tiempo, porque te quita esta carga negativa de chin, todo me está saliendo mal, y todos estos discursos o historias que nos contamos, y te ayuda a ver realmente cuál es la narrativa con la que quieres vivir, porque habrá quien diga, no, pues yo no soy nada apasionado, pero soy muy disciplinado, o lo que sea, ¿no? Entonces creo que ahí juntamos muchos temas que al final desembocan en uno solo, es en qué historia te quieres contar. Y eso me lleva a la parte de la disciplina, que es algo como una evidencia que al menos en este ejercicio de 4 días conviviendo con Cesc, con Luis y con Ime, lo encontramos, y es, pues sí, llega un momento en que necesitas ponerle orden a todas las cosas que haces, y que igual tú tienes, como Steve Jobs decía, ¿no? Güey, se me ocurren 1000 ideas, pero pues el tiempo, la vida y las monedas que tengo solo me alcanzan para hacer una, y en esa una me voy a concentrar. Y quizás cuando haya terminado esa una ya me dé el lujo de voltear a ver mi libreta y decir, bueno, de las otras 999, ¿cuál otra quiero realizar? Y esas cosas empiezan desde algo muy básico que tiene que ver como tu persona, ¿no? Y bueno, yo no sé si ustedes siguen a John en sus redes sociales, pero para los que no, solo nos escuchan y no saben cuáles son nuestros rostros ni cómo lucimos, hace como unos 3-4 meses John se hizo rastas, ¿no? Y estaba muy emocionado porque era como, somos grandes admiradores de Jean-Michel Basquiat, y pues quien conoce a Basquiat sabe que era este tipo súper underground, y que parte de su look y su outfit era rastas, ¿no? Entonces era como un poco de, no, yo me quiero parecer a él, y era como, es válido, ¿no? Es como de repente buscas como quizás recordarte algo y lo que sea, pero ¿qué pasa cuando te descubres que tener rastas no nada más es que te hagan rastas, Exacto. sino que de repente dices, chin, tengo que ir cada 8 días con el morro que me hace las rastas y perder o invertir, como se quiera ver, 7 horas de mi vida y pagarle X cantidad de dinero, y Luis decía, a ver, espera, o sea, ¿qué es lo importante ahora? Y creo que un gran ejercicio y la síntesis que hoy puedo extraer de todas estas horas es el tema de la priorización, ¿no? Y a veces que siempre estamos con que lo urgente es primero, y no nos tomamos el tiempo de priorizar, y entonces pareciera que siempre todo es urgente. Y entonces tomas decisiones, porque si inviertes tanto tiempo y no lo hacía, evidentemente no tenemos tiempo, y si ahorita vieran mi cabeza, es un caos. Caos porque la rasta está ahí, solo que está hecho un desmadre entre las marañas de mi cabello, y entonces ni es hablar de economía, no es eficiente, y ni siquiera es hablar de orden. Acto seguido, después de grabar este podcast, me tengo que cortar el cabello por un tema de eficiencia de tiempo. Y creo que esa es una de las conclusiones para cerrar esta entrevista. De las cosas que Cesc ha venido hablando con nosotros es sí crear un método de trabajo eficiente en donde todo comienza desde ti, cómo te organizas, y sobre todo si tienes 2 o 3 monedas ahora, y con la economía que vamos a topar en el 2020, la única moneda grande que sí es totalmente tuya es el tiempo. Y creo que si no eficientas todo esto, sí vas a terminar en caos. Así que pues comienzas con los detalles mínimos para crear ese orden. Justamente hablando de esa parte, cuando estábamos hablando justamente de tu próximo corte de cabello, un momento dado, bueno, también como dice Fernanda, los que sepan cómo es John físicamente podrán ver que tiene una barba que le digo, yo creo que si fueras a un barbershop, o sea, tienes la barba para ir a un barbershop, ¿no? Porque pues hay que tener una cierta barba. Entonces, y justamente comentábamos la parte del tiempo, pero unas veces no hay que llegar a ninguno de los extremos. Es de, o a veces no tenemos nada organizado para nada nuestros tiempos, o lo tenemos confundido, o sea, estamos confundidos con el manejo de nuestro tiempo, o lo tenemos muy militarizado de a las 12:51 es esto, y para acabar a las 12:54, ¿no? Casi, también hay que considerar de que tiempo invertido es también en un tiempo en ti. A esto a que me refiero, de si a ti te gusta, y especialmente que los hombres no tienen tanto la costumbre, es vete a apapachar. Si te agrada eso,
pues vete a un barbershop tomando, o sea, organizando, no es nada más de, sí, ahorita voy y ya, y dejo un montón de pendientes. Es al contrario, organízate para que puedas ir, puedas disfrutarlo y puedas salir renovado. Decir, bueno, sabes que me siento bien conmigo mismo el día de hoy, te va a dar motivación, tomaste una pausa, en lugar de, no sé, tomar una pausa viendo cualquier cosa. Entonces, de ahí ya tienes un poco más de energía para seguir con tu día a día, en lugar de tratar de hacer todo en el mismo tiempo y decir, bueno, necesito luego un mes de vacaciones y luego necesitas vacaciones de las vacaciones. Y realmente está todo, es lo que digo, es como confundido. Entonces, no es fácil, tampoco no puedo decir, la receta es, y por más que digamos, sí, la agenda, y haz esto, y haz lo otro, y el método ¿cómo se llama? El Pomodoro y todo eso es de, sí puede funcionar, ¿no? Pero nunca va a funcionar si tú no te conoces tú primero cuáles son tus picos de energía, cuánto tiempo necesitas para ti, cuánto tiempo necesitas para tal vez tu pareja, tu familia. Todo ese tipo de cosas es muy importante. Entonces nada más era como para enfocar esa parte sobre la organización, lo tiene que hacer uno mismo y es un trabajo que de hecho pues también nos toma tiempo, pero no es alguien más que te lo va a decir, es con ayuda de los demás lo puedes hacer, pero nadie puede organizar tu tiempo más que tú. Que eso es algo muy, muy importante para mí y eso es algo con lo que me quedo. Ahorita John volvió a mencionar, es que no tenemos tiempo. Yo cambiaría eso por, sí tenemos tiempo, porque el día que no tienes tiempo es porque estás muerto, ¿no? O sea, ya es como ahí sí puedes decir, no tengo tiempo. Pero mientras estás vivo, mientras estás respirando, mientras estás haciendo y estás aquí existiendo, tienes tiempo. El tema es que es limitado, ¿no? O sea, sabes que un día tiene 24 horas y está muy clara las reglas de cómo hemos como humanidad estructurado el tiempo. Entonces, sí tengo tiempo, pero ¿qué crees? Que se lo voy a dedicar a estas cosas o a esto otro. Pero creo que también el wording, yo sí creo que las palabras nos construyen. Y entonces el hecho de estar diciendo, es que no tengo tiempo. No, espera, sí tengo tiempo, pero no para estar yendo cada 8 días a invertir 7 horas y hacerme un peinado. Uh-huh. Claro. Ahora, para ir cerrando, porque estos hombres tienen que tomar un avión y además grabar el podcast. Entonces, yo lo que haría es crear una síntesis. El primer tip es esperen la temporada de Conectando Puntos para que se metan al full de las cosas que tienen que hacer. Pero, Luis, si tuviéramos que hacer un listado urgente de introspección en las compañías de las personas o ellos mismos en lo que están haciendo, ¿cuál sería esta serie de tips que pudieran hacer ahora mismo para comenzar a tener el control? Porque ya viene fin de año y de repente lo tomas con tanta confianza de que no ves que viene una ola gigante, que esta energía que pueden condensar en este último trimestre va a servir mucho para atravesar el primer trimestre del año que viene, que puede ser conflictivo. ¿En qué cosas deberían estar concentrados haciendo ahora mismo para poder atravesar con comodidad este ciclo loco que nos va a tocar ver en el 2020? Creo que es un reto el dar una lista así, pero bueno, creo que sí podemos. Y voy a empezar por... Esto va a ser totalmente contracultural, ¿vale? Y estoy hablando desde la teoría financiera. Número 1, que tu planeación no se base primero en la utilidad que deseas tener, ¿no? Eso es lo primero que hay que romper en este tiempo, donde precisamente quieres hacer las cosas diferentes. Hay que empezar por el final, tienes que cambiar el objetivo. Aumentar las utilidades va a ser una consecuencia, pero no debe ser el foco de atención, porque tristemente cuando te enfocas en la utilidad te quedan 2 vías, o vendes más o gastas menos. Y si tu problema es no puedo vender más y no puedo gastar menos, el tercer nivel son los impuestos. Y es ahí cuando la gente compra falsas estrategias y se corrompe y prefiere no pagar impuestos porque se enfoca totalmente en la utilidad. Entonces lo primero, no te enfoques en la utilidad para empezar a planear. Número 2, sí colecta toda la historia financiera de tu negocio desde enero hasta la fecha y entiende muy bien cuál ha sido la ciclicidad que tienes en este año. Eso es reflejar mucho de la historia que te decides contar. O sea, a partir de qué momentos tuvimos nuestro mejor momento, nuestro peor momento. Y en esto quiero decir, romper el siempre ha sido así.
mi papá lo hacía así, mi mamá lo hacía así, mi abuelita lo hacía de esta manera. Es que mi tío que administró el negocio durante 30 años siempre decía que el peor mes era marzo, ¿no? Por ejemplo, es dejar de comprarnos estas justificaciones y ver más allá de esta tradición que estamos heredando y entender qué tenemos, qué decisiones hemos tomado para estar donde estamos en este momento, qué historia hemos querido construir. El tercer punto es recordar por qué quisiste irte a las maquinitas y agarrar esos 50 centavos del kilo de tortillas. ¿Para qué lo hacías? Cuando sabías que estabas yendo en contra del encargo, ¿no? O sea, que te pudo más tu satisfacción personal. Y creo que cuando emprendemos y tenemos una empresa, literalmente la sociedad nos dijo, vete y cómprate un kilo de tortillas, o sea, estudiate una carrera y vete a trabajar en una empresa en esa carrera, ¿no? Y le dijimos, no, déjame, robo unos 50 centavos, digo, pues lo voy a decir así, y voy aprendiendo skills y luego voy diciendo, me voy a ir a jugar un rato, voy a ser emprendedor, freelance, ¿no? Y demás, y las tortillas no me importan, o sea, no me importa mi carrera corporativa, etcétera, pero fue el pretexto para tomar el viaje, para llegar a las maquinitas. Entonces hay que recordar ese objetivo, hay que recordar por qué querías jugar, ¿no? Uno de los temas, y siempre esta historia, todos los clientes, nadie me ha dicho dinero. O sea, todos dicen, tengo hambre, ¿sí? O tenía hambre cuando empecé. Sí, pero no era un hambre de dinero, era un hambre de... Quería pagarle los estudios médicos a mi familia, ¿no? A mi papá, a mi mamá. Entonces, no pensaban como, quiero hacer todo el dinero del mundo. Era, quiero tener suficiente para pagar esto. O unos decían, un coche, ¿no? Un Ferrari, quiero un Ferrari. Y de repente vieron, bueno, no, el Ferrari fue el pretexto. Lo que yo quería era que me dijeran don empresario, ¿no? O el rey de los camotes en no sé qué parte de México, ¿vale? Y es recordar eso, hacer un alto en el camino, invertir ese tiempo en reconectar con esa intención honesta y real que nos llevó a esta historia que se ha estado construyendo. Y otro punto sería, ¿qué hitos narrativos estás forzando en tu historia? ¿Qué villanos, qué monstruos, qué retos, qué abismos estás queriendo construir para que se te haga una historia interesante que contar? Porque a veces luego se da este tema entre empresarios y emprendedores, que cuando se reúnen en círculos sociales, el que tiene la historia más trágica es el que tiene más validez como empresario, ¿no? No, yo ya estaba por cerrar, iba a quebrar, iba a correr a todos, no tenía ni cómo pagar la nómina, pero pum, de repente como que tuve una epifanía a las 3 de la mañana, ¿no? Porque no podía dormir y pum, ¿no? Ya tuve millones y la hice, y es como que te valida, ¿no? En tu círculo primitivo social de gente de tus pares. Entonces, eso pudo haber funcionado una vez, pero luego te das cuenta que cuando te sientes decaído, olvidaste tu propósito, quieres volver a forzar estos hitos narrativos, ¿no? Entonces empiezas a tomar decisiones que te lleven precisamente a ese punto de inflexión en el cual dices, no vuelvo a tener para pagar la nómina, pero a lo mejor estás desmotivado de Fer hace rato, a lo mejor dices, qué perra vida, ¿no? Estoy hasta el copete, me estoy súper aburrido, ya estoy harto, porque hay muchas cosas en tu vida, y ese hito narrativo que forzaste te llegó en el peor momento. Y vas a tomar el tema de, híjole, pues ¿qué creen, chavos? ¿No? O sea, yo ya no tengo crisis, y pues sí, vamos a correrlos a todos, ¿no? Se cierra la empresa. Entonces ese sería como el penúltimo punto. Y por último, nada más el no tener miedo a... No diría invertir su dinero, sino no perder la confianza en ellos mismos, ¿no? Seleccionar muy bien la gente con la que trabajan, el por qué trabajan con ellos, y si ya están en un lugar o quieren intentar cosas nuevas, no estar escatimando. Es una parte fuerte de nuestra cultura el, ¿sabes qué? ¿Cuánto es lo menos? Y dices, pues no hay menos, porque si hubiera menos, simplemente ya lo harías tú, ¿no? O sea, ¿por qué me vienes a preguntar si tú no sabes? O siempre te dicen, es que esto está muy fácil de resolver, pues resuélvelo tú. O sea, no pongas estos pretextos de algo que no quieres hacer. Sé honesto con la gente que vas a trabajar, y si decides hacerlo, aviéntate al 100%. Básicamente, digo, es una respuesta muy compleja, ¿no? Pero creo que los puntos fundamentales irían en ese sentido para tener nociones de qué es lo que tienen que esperar para el siguiente inicio de año. Muchas gracias por compartir todo este conocimiento, y sí, por favor, a todos los que nos están escuchando, escuchen este lanzamiento de podcast
ya nosotros también como Blackbot lo estaremos comunicando en nuestras redes sociales. Solo antes de que se vayan, Ime, Luis, siempre hacemos una pregunta final, ¿no? Que es, siempre preguntamos que si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cuál sería el consejo final que dejarías a la humanidad? Pero creo que esta vez, para cambiarlo, a mí me gustaría, y apelando a todas las cosas que contamos y a lo que acabas incluso de mencionar en este listado de 5 puntos, ¿cuál es la razón por la que CESC Consultores nace? ¿Cuál es el propósito de Luis e Ime de jugar y aventurarse a aventar las moneditas al arcade? Y cuál es, porque creo que también eso explica mucho de por qué el podcast, ¿no? Ok, aquí es donde entra la confesión del día, ¿no? La verdad, porque tenía hambre, ¿no? Pero tenía hambre de liderazgo, y con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Siempre fui como muy precoz para mi edad, y toda la historia que me estaba contando la sociedad ¿se acuerdan de una revista que era Ecologito? Que ya se hablaba del cambio climático y todo este tema. Todo era súper trágico, ¿no? Vivimos la crisis del 94, mi papá pierde su empleo, ¿no? Y tuvimos este tema de buscar sobrevivir y demás. Entonces, el vivir por todas estas etapas y el tener esta historia que se me iba contando, yo dije, a mí me encantaría llegar a un punto de dominio de la información, de experiencia y de contactos, de precisamente darle certidumbre a las personas, ¿no? Porque ese era el hambre que yo tenía mucha incertidumbre siempre. Y lo que yo buscaba era, cuando nace este proyecto, ¿habrá manera matemáticamente, racionalmente, emocionalmente de darle certidumbre a las personas y decirles que todo va a estar bien, que no pierdan la confianza en ellos mismos y que sean morales, en el sentido de hagan más de lo que se supone que tienen que hacer, porque no hay nadie más para hacerlo? Y precisamente por ese último punto nació CESC, porque vi que nadie más lo estaba haciendo. Entonces lo tuve que hacer yo, ¿no? Y así lo empecé, y bueno, en esa línea entra pues precisamente los demás socios, pero fundamentalmente Ime. Sí, bueno, ahora sí, Luis es el fundador y yo me integré después. Y como todo, bueno, ahorita tenemos una frase que es colaborar para prosperar. Y realmente ha nacido de esa manera y lo hemos desarrollado para que se mantenga esa misión. O sea, realmente así nació y así lo queremos mantener. En esa parte en lo personal, es esa parte de mí que dice, bueno, yo sola no puedo cambiar el mundo, pero si puedo ayudar a que otras personas abran los ojos y que vean lo que a veces no nos dejan ver, o a veces nosotros mismos cerramos los ojos al respecto, es ayudar para que justamente seamos prósperos en general, que no nos tengamos límites o que tengamos esos fantasmas que nos están arruinando o hasta arruinando nuestro entorno. Entonces realmente no puedo decir más que el colaborar para prosperar, y también eso ha tenido alineamiento sobre otros socios estratégicos que tenemos a nuestro alrededor. Tienen que ser siempre sobre esa línea, y como decía, en lo personal siempre he querido hacer algo, y como dice, ecológicamente, humanamente, socialmente, espiritualmente, de todo. He tenido como siempre esa parte de ¿por qué la gente es así? ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué el corporativismo es así? ¿Por qué vemos una vez los documentales, y veo un documental y digo, qué padre, ¿y por qué nadie está haciendo al respecto? Ya lo documentamos, ¿y dónde está la siguiente guerra? ¿Qué está pasando? Nadie hace nada. Entonces, realmente es de, bueno, ok, no me siento en el sentido de que voy a hacer la siguiente guerra contra la sociedad o algo así. No, es como entenderla, comprenderla y tratar de cambiarla de manera armoniosa, sin guerra, efectivamente. Dicho, es de la manera más armoniosa como yo puedo aportar hacia este mundo en todo sentido. Pues gracias. En verdad el tiempo vuela cada vez que te pones de frente a este tipo de mentes, y pareciera que apenas nos hemos servido una taza de té corta, ¿no? Y ya pasó 1 hora. Es impresionante la forma en cómo se puede narrar y las cosas
que van a poder aprender en el podcast de Conectando Puntos. Esto va a estar en todas las plataformas, prácticamente en un par de semanas más después de que escuchen este podcast. Así que abran su iTunes, abran su Spotify y pongan Conectando Puntos con Luis Armando y ahí van a estar. Así que pues estamos escuchándonos en el futuro. Gracias por viajar de León hasta acá y gracias por ser nuestros ángeles. A ustedes. Al Los contrario, amamos. muchas gracias a ustedes por todo. Realmente lo del podcast es porque ustedes son nuestra inspiración. Bye. Dixo presentó Creative Talks, el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.